Los saludo hermanos en el amor del Señor. Hoy quiero compartir con ustedes una palabra del Señor para todos aquellos amigos que están viendo este video. Mostrarles cuán grande es el amor del Señor. Él nos hizo participar de esta bendición de poder conocer, de entender este conocimiento bendito que nos habla de la verdad de la vida, que nosotros, como todos los demás, necesitamos un, un, un Salvador, porque tenemos un alma que está bajo condenación por el pecado heredado de nuestros padres desde el principio. En Adán todos fuimos constituidos pecadores, dice la palabra del Señor, y somos pecadores por naturaleza, no porque hagamos algo malo, muy malo, que robemos, que seamos ladrones, que seamos asesinos. Nuestra naturaleza pecadora viene desde el principio, desde Adán, y en todos en Adán fuimos constituidos pecadores, y estábamos bajo la maldición del pecado, que es la muerte. La paga del pecado establecida por Dios en la ley de Moisés era la muerte. Toda alma que pecare, esa morirá, dice la Escritura. Entonces, por eso es que se nos habla acerca de una salvación, que necesitamos ser salvados para poder volver a la comunión con Dios. En un principio, cuando Adán no pecaba todavía, ni Eva, había una comunión especial entre Dios y el hombre. El hombre hablaba con Dios cara a cara, él podía oír la voz del Señor, él se paseaba en el huerto, conversaba con su creación, y era una comunión muy especial que tenía él con sus hijos. Pero eso todo se perdió cuando Adán y Eva le dieron la espalda al Señor. Cuando nosotros también le dimos la espalda al Señor al vivir una vida de desobediencia, una vida de maldad, una vida lejos del Señor, también se interrumpió la comunión con el Señor. No tenemos forma de que el Señor nos oiga, porque dice la Escritura que Él no oye al pecador, no oye a aquel que no le ha recibido en su corazón. Y por eso que hoy quisiera compartir con ustedes acerca de la palabra del Señor, acerca de lo que el Señor nos enseñó. Él tenía el verdadero pan del cielo, el que traería vida a nuestro corazón. Como estábamos muertos en delitos y en pecados, dice, Él nos dio vida a nosotros cuando recibimos este mensaje, esta buena noticia de que hay perdón, de que hay salvación, que no importa lo que usted pueda haber hecho en la vida, no importa cuán grave haya sido su pecado, hay perdón porque la sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario es suficiente para limpiar su pecado. Pero este sacrificio hay que creerlo en el corazón, adentro del alma hay que entender que Dios murió por ti, murió por mí, para ocupar el lugar que tú y yo merecíamos. Nosotros éramos los que le habíamos fallado al Señor, nosotros somos los que pecamos ante el Señor desobedeciendo, viviendo una vida de rebeldía, una vida alejada de Dios. Nosotros merecíamos ir a la cruz del Calvario, pero Él ocupó nuestro lugar allí por amor a nosotros. Dice que todo esto que pasó allí, todo ese sacrificio, todo ese sufrimiento del Señor fue por amor a ti, por amor a mí. Y todas estas enseñanzas que el Señor nos enseña, dice el libro de San Juan, capítulo 6, versículo 63. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. La verdadera vida que el Señor nos ofrece va más allá de esta carne. Esta carne, todos vamos a morir. Está escrito que vivamos y luego muramos. Pero nosotros tenemos un alma eterna que salvar. No es como la gente dice, comamos y bebamos porque mañana moriremos. No, tenemos un alma eterna. Esa alma es la que va a ser salvada o va a ser condenada dependiendo de la decisión que usted tome en esta vida. Si usted decide aceptar el don de la salvación, el don de la gracia que le permitirá a usted trascender a la eternidad, es eso lo que el Señor está hablando aquí. Estas palabras son espíritu y son vida. La carne para nada aprovecha, todo esto se va envejeciendo, se va a acabar algún día y toda la hermosura de la juventud, la fortaleza de la juventud se va acabando. Y así podemos ver a nuestros abuelos cuánta diferencia hay de cómo fueron en su juventud, porque todo esto se va a degradar y se va a perder y se va a morir y va a ir a la tierra. Pero dentro de nosotros está el alma, es la que el Señor quiere salvar.
es la que va a trascender en la eternidad. O usted tiene dos caminos, o esa alma se va al paraíso de Dios, a la presencia del Señor, o se va a un lugar de tormento, al infierno, por haber negado, por haber rechazado esta salvación tan grande. El Espíritu es el que da vida y a la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo hablo, dice el Señor, el mensaje que el Señor habla, son los que verdaderamente dan vida al corazón del hombre. Pero hay algunos, dice, que no creen, en el versículo 64. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían. El Señor sabe que muchos no quieren creer a este mensaje. Y el corazón del Señor se entristece porque Él quiere que todos procedan al arrepentimiento, que todos acepten este mensaje de salvación que fue ideado antes de la fundación del mundo para que tú y yo alcanzásemos las promesas del Señor. Hay un mundo espiritual que nosotros desconocemos. Hay ángeles, hay criaturas espirituales, hay gente que va a trascender a la eternidad en algún momento. La palabra del Señor dice que ese Jesucristo que vino un día va a volver a buscar a los que han creído en su anuncio y a condenar a todos aquellos que no han creído en su palabra. Han menospreciado al Cordero de Dios, a la sangre de Jesucristo. Y por eso este mundo va a entrar en un juicio donde se desatará lo que dentro de la jerga cristiana se llama el juicio de Dios, la gran tribulación, donde muchas sufrirán angustias, dolores, muchas calamidades terribles en el plano geográfico, en el plano espiritual, en todas las áreas de nuestra vida. Va a sufrir el ser humano por no haber aceptado este Evangelio santo. Entonces dice que el Señor les enseñó que Él era la verdadera comida, la verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él, como el que me envió, como me envió el Padre viviente y yo vivo en el Padre, asimismo el que come, Él también vivirá por mí. El Señor decía que a través de la enseñanza que Él nos entregó en los evangelios acerca de que Él era el camino, la verdad y la vida, que Él era el camino al Padre, que solamente a través de Él podemos ir al Señor Jesucristo, a nuestro Padre Celestial. Esa enseñanza nos traería verdadera vida a nosotros y pasaríamos de un estado de muerte espiritual a un estado de vida eterna delante de la presencia del Señor. Yo les invito en esta noche a pensar en esta parte, en lo que decía el Señor. La verdad, el espíritu es el que da vida, pero la carne para poco aprovecha. Sin embargo, nosotros nos preocupamos tanto de la apariencia, cuando lo que verdaderamente importa es lo que está dentro del corazón. Lo que realmente vale para el Señor son sus sentimientos, son sus emociones, son su fe, la que tiene usted en el corazón. Si usted tiene un corazón bueno, un corazón sano, un corazón lleno de Dios, va a dar fruto de acuerdo a lo que hay adentro suyo. El árbol malo tarde o temprano da frutos malos, pero el árbol bueno da frutos buenos, decía el Señor. Y nosotros hemos recibido el Evangelio del Señor para que Él pueda cambiar esta naturaleza pecadora y pueda darnos un corazón nuevo. Dice la palabra del Señor que cuando viniera el tiempo del Señor Jesucristo, Él pondría un corazón nuevo dentro de nosotros, para que ese corazón empezara a amar a Dios y a necesitar a Dios como fue en el principio con Adán y Eva, que amaban al Padre y tenían comunión con Él. Dios quiere relacionarse contigo, relacionarse conmigo, que tengamos comunión con el Padre, pero no puede haber comunión con el Padre si primero no hay una reconciliación con el Padre. Es como cuando usted está enojado, molesto con alguien, cuando ha habido un problema muy fuerte entre su papá y usted o entre su amigo, mientras no haga las paces, mientras no haya una reconciliación, no puede haber comunión con Dios. Jesucristo es nuestra reconciliación con el Padre. Dice la palabra del Señor que por haber pecado, por haber hecho lo malo delante de los ojos, la ira de Dios se revela contra el hombre y solamente hay juicio para el hombre. Pero cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, Él trajo la paz. Él reconcilió al hombre con Dios. Esa ira de Dios que estaba pendiente ahí para castigar, ahora no hay ira de Dios, ahora hay amor de Dios para con nosotros, porque fue satisfecha la justicia de Dios cuando Cristo murió en la cruz del Calvario. Murió no porque tenía que morir nomás,
como un antecedente histórico, sino que murió para ocupar mi lugar, para ocupar tu lugar, porque nosotros merecíamos morir, porque la palabra del Señor dice que la paga del pecado, de la desobediencia del hombre ante Dios, es la muerte eterna. Sin embargo, como Dios amó tanto a su creación, como amó tanto Dios al hombre, por eso dice que envió a su Hijo a morir por nosotros en nuestro lugar, para que aquel Cordero de Dios que quita el pecado del mundo pudiera ocupar nuestro lugar y salvarnos y hacer la paz mediante esa sangre derramada en la cruz. Entonces, si tú, por un acto de fe, le dices, Señor, yo creo que tú moriste en la cruz del Calvario por mí, que derramaste tu sangre por mí, si yo creo, yo le digo al Señor que yo creo en ello, se produce una reconciliación entre Dios y el Padre. El Señor te acepta a ti como hijo, acepta esa fe que tú derramas delante de Él y ya no te mira como un pecador, sino que te mira como un hijo que ha sido justificado, que ha podido satisfacer las demandas de justicia de Dios. Porque la gente dice, pero Dios es amor, no hay infierno, no hay tal cosa. No, sí, hay un infierno. El Señor nos enseñó en la parábola del Lázaro y el rico que había un infierno, que van allí todos los rebeldes y desobedientes que no quieren vivir de acuerdo a la voluntad del Señor. ¿Mm? Hay infierno. Y por eso es que Él no quiere que la gente vaya allá, por eso le envió un Salvador, porque no quiere que el mundo vaya a la condenación, quiere salvar al mundo. Por eso envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario. Tú y yo podemos ser partícipes de esta salvación y de estas promesas con un simple acto de fe, porque es un regalo de Dios, no es algo que tú y yo merezcamos. A lo mejor tú puedes decir, pero es que yo he hecho tantas cosas malas, me he portado mal, he hecho muchas cosas que no creo que Dios me perdone. No hay ningún pecado que la sangre de Jesucristo no pueda lavar, no pueda perdonar. Dios perdona a sus hijos, Dios perdona a la gente que viene con un corazón sincero y le dice, Señor, he pecado contra el cielo, perdóname, límpiame, y entra a mi corazón. Y cuando sucede eso, cuando tú en un acto de fe le dices, Señor, yo me arrepiento de mis pecados, Dios envía desde el cielo al Espíritu Santo y te da a ti ese Espíritu Santo la capacidad de responder a las demandas del Señor. Antes, sin ese Espíritu Santo, sin la obra de Jesucristo, por eso que decía aquí en el libro de San Juan, ninguno que no coma mi sangre ni beba mi carne, que beba mi sangre y coma mi carne puede tener vida en sí mismo. Es necesario que creamos en el Hijo de Dios, que recibamos a Jesucristo en el corazón, que recibamos y creamos en todo lo que Él hizo por nosotros, para que el Padre, una vez reconciliados con Él, envíe al Espíritu Santo y le dé a usted la fuerza y la capacidad de obedecer los mandamientos del Señor. Antes no podíamos hacerlo en nuestra naturaleza humana. Hacíamos lo malo por naturaleza. El niño no se necesita enseñar a hacer lo malo, lo hace solito porque está en la naturaleza del pecado heredada de Adán. Pero si nosotros recibimos a Jesucristo, recibimos la naturaleza de Jesucristo que nunca pecó. Él tenía la capacidad de mantenerse en obediencia al Señor. Si tú aceptas al Señor, recibes a Jesucristo dentro de tu corazón por la fe y Él te da la capacidad de obedecer al Señor, de obedecer los mandamientos del Padre. Y ese es el Evangelio, una buena noticia que desde el cielo está enviada la solución, el antídoto para el pecado. Es la fe en Jesucristo, el aceptar el sacrificio de la cruz del Calvario por ti y por mí, hermanos. Por eso, a la verdad, dice aquí la Escritura que esta carne para nada aprovecha. Lo que a Dios le importa es lo que hay en ti, en tu interior. Entonces yo te invito en esta hora a nuevamente a reconsiderar tu vida delante del Señor y a poder aceptarle sinceramente en el corazón. Y algo nuevo va a pasar en ti. Esa naturaleza de Dios va a venir a ti y tú vas a poder obedecer los mandamientos del Señor que antes no podías hacerlo. Entonces, mi invitación es a poder abrir el corazón al Señor y aceptarlo. Y decirle, Señor, entra a mi corazón, entra a mi vida y te recibo como Señor y Salvador. Que Dios les bendiga, que Dios los guarde y los proteja. Amén.